Buenas noches, amigos. Una vez más, como todos los miércoles a las 8 de la noche, hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Algunas personas me preguntan, ¿por qué si la astronomía es una ciencia, por qué pones ciencias además de astronomía, ¿no? Y es que hablamos un poco de todo, ¿verdad? Inteligencia artificial, biología, vida extraterrestre, hablamos un poco de todo. Bueno, vamos a comenzar suave con una noticia que es una buena noticia y está precisamente en el magazine del Smithsonian, del Museo Smithsoniano. Acaban de remover, libras y libras de cable, varias millas de cable del lago Tahoe. ¿Sí? Y la cosa es que esto es increíble, ¿no? Lo que hacemos nosotros, Tahoe, el lago Tahoe del Pozo, bienvenido, buenas noches, desde Cuba. El lago Tahoe, como el auto, hay un auto que se llama así, ¿verdad? Un auto bastante grande. Bueno, al igual que hemos hecho en todos lados, hemos llenado la tierra y las aguas de cables y de cosas para comunicarnos. Bueno, resulta que descubrieron hace poco millas de cables de cobre, pero que en la época, y estamos hablando de los 1920 y pico, cables telefónicos que se instalaron en los 1920 y pico, estaban recubiertos de plomo. Entonces, imagínense el nivel de contaminación que debe haber habido allí en ese lado, en el fondo. Eso originalmente fue instalado por Bell, la compañía Bell Systems, y después fue adquirida por AT&T. Entonces, en el 2021 le pusieron una reclamación legal a AT&T por eso, ¿no? Por no extraer los cables. Esto pasa, miren, les voy a decir, el comportamiento normal de la especie humana ha sido contaminar, dañar, destruir a lo largo de toda la historia de la humanidad, a cambio de hacer billetes. Entonces, realmente estos cables, bueno, al final ahora los sacaron, pero grupos de Wall Street Journal, el periódico que es bastante conservador, hizo unas pruebas de la calidad del agua en las zonas cercanas a los cables y habían, según ellos, 2.500 veces el nivel de plomo recomendado por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. O sea, contaminación, pero a nivel, ya tú sabes. Gilad, bienvenido, buenas noches. Y realmente esto es una buena noticia, ¿no? Al menos se ha hecho, vamos a decir, justicia. Pero la idea es que los negocios, con tal de ganar dinero, cualquiera instala un negocio a cualquier nivel, pero a la hora de resolver los problemas que crearon, miren, se van echando y no invierten dinero en resolver el problema. Porque la idea es tener la mayor cantidad posible de dinero, ¿no? Bueno, imagínense que el plomo, y esto ya aquí lo hemos mencionado otras veces, el plomo genera problemas de retraso en los niños, particularmente en los niños de 6 años o menos, son particularmente vulnerables a la contaminación por plomo. ¿Sí? Y nada, ¿qué les voy a decir? Las mujeres embarazadas también dicen que les reduce a las embarazadas, les sube la presión, les genera problemas de presión alta, les reduce el funcionamiento de los riñones, les genera problemas reproductivos, puede generarles abortos espontáneos. ¿Sí? Y por supuesto, el plomo también es tóxico para todo tipo de animales. Bueno, al menos esto algo se hizo, ¿no? Al menos se salió de esto. Bueno, vamos con las noticias. Están estudiando astrónomos la forma de poder medir. Soraya, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. La forma de poder medir los terremotos en Venus. O sea, Venus tiene Bueno, vamos a explicar esto brevemente. Venus y la Tierra son dos planetas muy parecidos en cuanto a su diámetro y su masa. Incluso ambos tienen atmósfera. Y hasta hace poco tiempo atrás se pensaban que Venus y la Tierra eran hermanos gemelos. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Que Venus tiene una capa de nubes extremadamente potente y no se podía ver a través de las nubes ni con los telescopios más grandes que había en la época. Entonces, cuando ya comenzamos a lanzar naves espaciales y a explorarlo en mayor detalle, nos dimos cuenta que Venus en realidad es un infierno. Venus tiene un efecto invernadero disparado. La atmósfera es un 98% de CO2, de dióxido de carbono,
y ahí el efecto invernadero es una barbaridad. Así que las temperaturas que hay a nivel del suelo son capaces de fundir el plomo. ¿Sí? Llueve ácido sulfúrico en ciertas zonas de la atmósfera. La presión es equivalente a 1 kilómetro debajo del mar. Eso es una barbaridad. Allí no se, o sea, las únicas naves que eso vamos a dejarlo bien claro, las únicas naves que aterrizaron en Venus, descender y aterrizar en Venus, la fabricaron los soviéticos. Bien, que ahí se la comieron los soviéticos. Las naves lograron sobrevivir 15 minutos allí antes de morir aplastadas, ¿no? Prácticamente destruidas por el ambiente. Pero ahora los científicos quieren averiguar cómo censar los terremotos en Venus, porque los terremotos son una fuente de información sumamente valiosa para poder tener una idea de cómo es el interior del planeta. Bien, ya lo hemos hecho aquí en la Tierra, ya lo hemos hecho en Marte, ¿verdad? En la Luna también. Y entonces, Venus, ¿cuál es el problema? Que no podemos aterrizar en él. Entonces, vamos a tener que usar, ¿cómo se le llama esto? Remote sensing, que es mediciones remotas. ¿Bien? Y entonces, lo que están planteando, 2 vías posibles, que son muy interesantes. Yo no tenía idea de cómo se hacen estas cosas. Una es con globos que van flotando y que recibirían los ecos, los llamados infrasonidos, sonidos que están por debajo del rango audible de las personas, del ser humano. Y la otra vía es por satélite, que medirían destellos de luz en la parte alta de la atmósfera. O sea, cuando hay terremotos, las ondas de infrasonido que viajan a través de la atmósfera, cuando llegan al borde con el espacio, allí generan destellos de luz. Y eso es usado por los satélites para hacer mediciones también con respecto al tema de los terremotos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas 2 formas de medir solamente miden terremotos de magnitud superior a la 4. Entonces, la forma ideal, bueno, sería poner un lander allí, pero hasta ahora no tenemos tecnología para eso. La NASA ha estado trabajando últimamente con la idea de crear una especie de computadora robótica, mecánica, que pueda sobrevivir a las presiones allí y las temperaturas. Realmente Venus es el hermano gemelo de la Tierra por una parte, pero es todo lo contrario también, ¿no? Venus es la definición del infierno de Dante. Allí lo que entra se quema, se derrite, se destruye. Entonces, es un ejemplo de que, bueno, los científicos dicen que no debe suceder, pero es un ejemplo de lo que puede suceder cuando hay mucho efecto invernadero, mucho CO2 en la atmósfera. ¿Bien? Busquen las imágenes de la sonda venera soviética, están en internet, son fáciles de encontrar. Y dicho sea de paso, esas cámaras que tomaron esas imágenes son sistemas especializados, o sea, que no son las cámaras normales electrónicas que nosotros conocemos, ¿no? Tenían un sistema totalmente diferente. Pero sí lograron enviar, incluso las últimas lograron enviarse imágenes a color de la superficie. Que dicho sea de paso, es una superficie totalmente aburrida, son puras rocas. Puras rocas. Bueno, una investigación sobre nuestra galaxia. Recuerden que nosotros vivimos en lo que llamamos el sistema solar, que es el Sol, los 8 planetas, un montón de planetas enanos, asteroides, cometas, polvo y gas, que gira todo alrededor del Sol. ¿Sí? Pero el Sol forma parte de una galaxia que en inglés le llaman el Milky Way, en español es la Vía Láctea, ¿sí? Que en cielos oscuros se puede ver como en determinadas épocas del año, como una cinta clara que está de un lado a otro del cielo. Y que dicho sea de paso, en los años 90 y pico hubo unos apagones enormes en Los Ángeles. Y las personas comenzaron a llamar al 911 para decirles que había una nube rara en el cielo. Y era nuestra galaxia, era la Vía Láctea, que esas personas nunca la habían visto en toda su vida. Y sí, eso es algo típico, ¿no? O sea, en las ciudades grandes hay personas que jamás en su vida han visto nuestra galaxia. No han salido nunca de la ciudad, o cuando han salido lo menos que hacen es mirar hacia arriba. Bueno, la cosa es que en esta investigación estos astrónomos se proponían averiguar cuán común era nuestra galaxia. Bien, o sea, para nosotros tener una idea, entre otras cosas, para tener una idea de cuán posible es la vida en otras partes, por lo menos la vida similar a la que nosotros conocemos, o sea, esta vida basada en el carbono con las cosas que vemos aquí en la Tierra, tenemos que averiguar si la Tierra es un planeta común, si el sistema solar es algo común
que se repite muchas veces, si la galaxia es algo común en todo el universo. Entonces, estos investigadores encontraron una forma sumamente curiosa y es algo que no se había hecho nunca antes, entre otras cosas porque es sumamente difícil y trabajoso. ¿Sí? O sea, comenzaron a medir y analizar las galaxias satélites de las galaxias similares a nuestra galaxia. Analizaron 101 galaxias similares a la Vía Láctea en el universo relativamente cercano. Aquí nuestra galaxia tiene varios satélites, varias galaxias satélites, incluyendo las dos más grandes, que son las dos nubes de Magallanes, que lamentablemente no se pueden ver desde el hemisferio norte. Son impresionantes, son impresionantes. Son galaxias satélites, pero no son enanas, son bastante grandes. Pero hay un montón de también galaxias mucho más pequeñas que están siendo tragadas por la Vía Láctea. Eso se le llama canibalismo galáctico. La idea es que ellos analizaron las galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea y entonces comenzaron a analizar en la fotografía de los telescopios galaxias similares a la Vía Láctea, comenzaron a analizar sus satélites, las galaxias satélites. Y encontraron algo, Jesús, bienvenido, buenas noches, encontraron algo sumamente llamativo, ¿no? La gran mayoría, o sea, todas esas galaxias que analizaron 101 galaxias similares a la Vía Láctea. Bien, los resultados son increíbles. O sea, ninguna de esas galaxias, las galaxias satélites que analizaron de esas galaxias, ninguna se parecen a lo que hay aquí en nuestra galaxia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra galaxia no es que sea especial, pero que sí posiblemente sea poco común. Porque esa idea de que somos especiales, recuerden que cada vez que pensamos que somos especiales, eso está mal. Entonces, el problema con esto es que también tiene que ver con la forma en que o sea, con la vía, el método en que se forman las galaxias, ¿no? Y que dicho sea de paso, hablan de la famosa materia oscura y de los pozos gravitacionales que crean. Ahí se atrae la materia normal, que es cuando comienzan a formarse las galaxias. Bueno, en esta búsqueda que hicieron, que dicho sea de paso, el proyecto se llamaba SAGA, S-A-G-A, SAGA. Los astrónomos son muy buenos poniendo el nombre. Encontraron que estas galaxias, la mayoría de las galaxias tienen entre 0 a 13 galaxias satélites. De 0 a 13. Como decimos los cubanos, tócate, ¿no? Y entonces, nuestra galaxia tiene, ellos analizaron 4. ¿Sí? Y en ese punto somos típicos, una galaxia típica de nuestro tipo. ¿Sí? Pero lo que nos diferencia es que todas las galaxias satélites de esas otras galaxias que analizamos, más de 100 galaxias, habían detenido su formación de estrellas. Y en nuestra galaxia, las dos galaxias satélites más grandes, las dos nubes de Magallanes, todavía están formando estrellas. Entonces, eso señala que hay alguna diferencia entre el proceso de formación de nuestra galaxia y de las otras que parecen ser similares a la nuestra. Eso pudiera marcar también una diferencia a la hora de surgir seres vivos, ¿bien? De surgir la vida dentro de la galaxia. Pudiera ser. O sea, recuerden que las galaxias, o sea, las estrellas se forman a partir de nubes de gas y polvo. ¿Sí? Cuando las galaxias comenzaron a formarse, o sea, cuando las estrellas comenzaron a surgir, se comenzaron a acumular, ¿bien? A relacionar por medio de la gravedad y crearon las galaxias, surgieron las galaxias. La cantidad de materia, de gas y polvo que hay en la galaxia determina qué tiempo la galaxia va a estar formando estrellas. ¿Bien? Aquí en promedio, nuestra galaxia se estima que se forma entre 1 a 4 estrellas cada año. En nuestra galaxia. Recuerden que nuestra galaxia tiene por lo menos entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. O sea, en 400.000 millones surge 1, 2, 3 o 4 al año nueva, ¿bien? De estrellas. Entonces, aquí algo nos está diciendo que al menos con respecto a la galaxia puede haber diferencias con respecto a otras. ¿Bien? Si asumimos que eso no está asumido en el estudio, ¿okay? Yo le estoy hablando de algo totalmente especulativo. Si asumimos que eso pudiera ser uno de los puntos que determine el posible surgimiento de vida en las estrellas de esa galaxia, en los planetas que giran alrededor de las estrellas de esa galaxia, entonces nuestra galaxia, que sabemos que tiene vida, porque nosotros estamos aquí, ¿bien? Puede significar que todas esas otras 100 galaxias sea muy difícil el surgimiento de la vida allí. ¿Bien? O sea,
Miren qué implicaciones tiene la diferencia entre el hecho de que las galaxias satélites de una galaxia enorme estén o no formando estrellas, como sucede con la nuestra. ¿Sí? Entonces, estos son marcadores que nos pueden ayudar a tener una mejor idea de dónde buscar vida. ¿Sí? No es una garantía, porque, dicho sea de paso, o sea, recuerden que nosotros no somos especiales en nada. ¿Bien? O sea, cada vez que nosotros pensamos que somos el centro del universo, o el centro de la galaxia, o el centro de lo que sea, nos damos cuenta que eso no es así. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nos enseña la astronomía es a ser modestos, ¿verdad? De que no somos los primeros ni los únicos. Esperemos que sea así. Bueno, hablando sobre la vida en la Tierra, hace unos años atrás encontraron el cuerpo, lo que llaman el cadáver de una ballena, a más de 4.000 pies de profundidad aquí en el Océano Atlántico. ¿Sí? Y entonces, eso se encontró accidentalmente, ese cuerpo de ballena tirado allí en el fondo. Pero cada cierta cantidad de años los investigadores, los biólogos han vuelto a visitar ese cadáver de ballena para ver cómo se va descomponiendo. ¿Sí? Y resulta que hay 3 tipos de descomposición, de procesos de descomposición en la ballena. ¿Sí? Uno es el proceso, y dicho sea de paso, esta noticia tiene un video, una grabación en video de lo que queda de la ballena, que ya son prácticamente los huesos, pero incluso en los huesos están saliendo unos, no sé si decirle gusanos, porque no sé qué cosas son. Son unas estructuras que crecen sobre los huesos, que son como unos pilares, ¿bien? Y en la punta tienen un caracol. Renata, bienvenida, buenas noches. Esos caracoles, parecidos a los caracoles que vemos en las playas, ¿bien? Con la conchita alargada así, con la puntita. Bueno, imagínense un hueso de una ballena, le crece una cosa en forma de tubo y en la punta tiene un caracol. Entonces tienen cantidades increíbles de eso. El video está lo más bonito, ¿sí? Pero lo que resulta interesante, que yo no sabía, es que hay 3 procesos, o sea, 3 etapas en la descomposición del cuerpo de una ballena a grandes profundidades. Una es la etapa donde están los depredadores normales, los que consumen carne, ¿no? Carne y grasa, que son los que se mueven. Pero después viene la etapa donde ya comienzan a descomponer los huesos. Y esos que descomponen los huesos son organismos que están estáticos generalmente en la zona, ¿no? Entonces, lo increíble de esto es que esto se descubrió hace 15 años, este cadáver de ballena. Todavía a estas alturas, ese cadáver de ballena está sirviendo de base para la alimentación de bichitos, de pececitos y de animalitos allá abajo, ¿bien? A grandes profundidades, más de 4.000 pies, en un lugar donde casi no hay alimento. ¿Sí? O sea, todo lo que muere en la superficie del océano comienza a caer, se hunde, termina alimentando a otras formas de vida que hay abajo en una zona donde es muy difícil conseguir alimento. ¿Sí? Porque esa zona, creo que le llaman la zona pelágica. Entonces, yo les invito a ver el video. Después que el que quiera le mando el enlace porque realmente vale la pena ver el video, ¿no? El video se llama Volviendo a visitar una ballena caída. O sea, porque se le llama así. O sea, la ballena cuando muere se va hundiendo y esto se le llama whale fall, la caída de una ballena. ¿Bien? Que no es que caiga en el sentido de la atmósfera, sino que cae hacia el fondo del océano cuando muere. Y sirve de alimento para toda una cadena alimenticia de abajo. Bueno, recuerdan que logramos traer muestras de un asteroide llamado Ryugu con Y, ¿bien? Ryugu. La NASA trajo muestras de este asteroide. Bien, todas las medidas que se implementaron para tratar de evitar contaminación biológica de las muestras fueron pocas. ¿Bien? Recuerden que cuando se trajo, la cápsula aterrizó aquí en Estados Unidos, si mal no recuerdo, creo que fue aquí, se llevó a un centro, a un lugar especial de la NASA, un cuarto súper limpio, uno de los cuartos más limpios de todos los cuartos limpios que tiene la NASA. ¿Sí? Y allí, bueno, en una cápsula, una cápsula especial rellena de nitrógeno, se puso esta cápsula y se comenzaron a abrir los tornillos. Hubo 2 tornillos que se trabaron, no se podían abrir, entonces no se podía meter una herramienta nueva. Al final lograron destrabar aquello. Y ahora han hecho análisis de unas partículas de polvo de esas que traía esta sonda, esta cápsula,
y han encontrado, y lo increíble es que están las fotos aquí y todo, han encontrado en los primeros micrones, bien, en la superficie, exactamente en la superficie de estos granos de polvo, han encontrado ya formas de vida que se han puesto allí, que se han sembrado allí y han comenzado a desarrollarse. O sea, y esto no estamos hablando, porque lo dicen, estamos bien claros, esto no es vida extraterrestre que existiera en el asteroide de origen, en el asteroide de Ryugu. ¿Okay? Es que cuando llegó aquí, la vida es tan pegajosa, la vida es tan difícil de erradicar, y estamos hablando de vida microscópica, ¿bien? Es tan difícil de erradicar que no se ha podido eliminar. ¿Okay? Nada más que traer esa muestra aquí y tenerla durante unos meses, ya la vida, los organismos microscópicos se las han ingeniado para entrar dentro del cuarto limpio y bueno, ya no hay forma de evitarlo, ¿no? Y entonces lo que están diciendo es que también lo contrario estamos seguros que ya ha sucedido. O sea, a pesar de que la NASA tiene sistemas de cuartos super limpios para ensamblar las naves que envía a Marte, a la Luna, o en misiones a asteroides o cometas o donde sea, o a otros planetas, siempre hay posibilidades y casi que podemos decir que es garantizado que se va a escapar vida allí. O sea, nosotros estamos sembrando vida microscópica terrestre en otros lugares del sistema solar. ¿Cuánto tiempo sobrevive esa vida allí? Ya eso es otra cosa. ¿Sí? Pero evidentemente, recuerden que el inicio de la astrobiología, ¿qué cosa fue? Un conjunto de estreptococos, Alfonso, bienvenido, buenas noches, que se fue en una cámara en una de las misiones anteriores a las Apolo, en la Surveyor, hacia la Luna, y estuvo varios años allá arriba y luego la trajeron y revivieron esas bacterias, ¿no? Entonces, este tema de la vida, definitivamente de donde la vida surge, es casi imposible de aniquilarla. Hay que aniquilar el planeta y aún así los pedazos se van a ir con microorganismos que pudieran sobrevivir al impacto. Zoraida dice que tenemos el planeta más lindo e increíblemente maravilloso, aunque quienes los habitamos tenemos hueco el cerebro. Sí. Dicho sea de paso, para las noticias finales vamos a hablar sobre esto, Zoraida. Me alegro que hayas hecho ese comentario. Bueno, los chinos, el rover chino que ya está muerto en Marte, bien, Churón, eso fue todo un éxito. O sea, lograron colocar los chinos en su primer intento no solo una nave alrededor de Marte, sino también hacer aterrizar un rover en Marte. ¿Bien? Ese rover ya murió, está muerto ya hace unos años, pero ahora investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong han estado analizando las muestras que tomó, los resultados de los análisis que hizo este rover, y que dicho sea de paso, este rover pesaba 240 kilogramos, 530 libras, como un automóvil pequeño. Bien. Bueno, la cosa es que estos chinos de Hong Kong, que ahora son chinos, ¿bien? Dicen que este rover que tenía un radar para penetrar en el subsuelo, ¿bien? Encontró signos de lo que pudiera haber sido un océano de agua salobre o salada que debe haber existido hace 3.7 billones de años, 3.700 millones de años, un océano en Marte. Entonces, estos investigadores han usado no solo el radar que puede penetrar el subsuelo, sino también imágenes tomadas desde la órbita y un montón de datos más. El resultado de esto, lo que están diciendo estos chinos, ¿bien? Es que parece ser que la zona norte del planeta tenía un océano bastante grande. O sea, pueden buscar, hay simulaciones hechas porque Marte tiene, la superficie de Marte tiene una estructura sumamente curiosa. Parece que en la zona sur tuvo un impacto bastante grande y le arrancaron un pedazo y eso pudo haber sido un océano hace muchos miles de millones de años. Pero al menos ahora parece ser, y dicho sea de paso, esta investigación todavía no está aceptada totalmente por la comunidad científica. O sea, hay discusiones al respecto sobre si hay posibles explicaciones alternativas a estos resultados que han obtenido los chinos con este rover. ¿Bien? Pero lo que están diciendo que este océano pudo haber existido, un océano, no un lago o un río, un océano en Marte que pudo haber existido hace 3.68 billones de años atrás.
Entonces, lo interesante de eso es que por la idea que están obteniendo estos investigadores, dicen que este océano, ¿bien?, pudo haberse congelado entre 10.000 y 100.000 años después de haberse formado. O sea, imagínense que se forme un océano y 100.000 años después se congele totalmente. ¿Bien? Eso en términos geológicos es nada, es un pestañear. ¿Bien? Y entonces dicen que después de haberse congelado, 260 millones de años después, esa agua desapareció, ese hielo de agua desapareció por completo. O sea, ¿cuál es el problema con Marte? Que la atmósfera marciana tiene muy baja densidad. Bien, en aquella época, cuando había agua en la superficie, parece ser que la atmósfera era más densa. ¿Bien? Pero en la actualidad ya no lo es. Y eso conlleva a que el agua se sublima, o sea, pasa de hielo directamente a estado gaseoso sin pasar por el agua. Y allí la cogen los rayos ultravioleta del sol, se disocian oxígeno y hidrógeno, y el hidrógeno escapa hacia el espacio, ¿sí? Y el oxígeno se oxida con el hierro que hay en la superficie, así que el agua va desapareciendo. El agua, tanto en estado líquido como sólido, va desapareciendo de la superficie de Marte. Ahora hemos descubierto que hay agua todavía en el subsuelo en forma de hielo, ¿bien? Pero realmente este es un tema sumamente importante, porque a la vez que hubo océanos en Marte, existe la posibilidad de que haya habido vida en Marte. ¿Bien? Todavía no hemos llegado a ese punto, a descubrir fósiles ni nada que nos indique la presencia de vida, ¿bien? Pero van aumentando las posibilidades. Y entonces surge la frase o la idea que siempre propongo, que es una total especulación, pero que si Marte, vamos a suponer que nosotros encontramos ya sea fósiles o algún tipo de bacteria o de microorganismo en Marte vivo, ¿bien?, y lo analizamos, y esos microorganismos o esas bacterias tienen núcleo, y ese núcleo tiene cromosomas, y los analizamos y son cromosomas similares, el ADN es similar al de la vida aquí en la Tierra, entonces nosotros no somos terrestres, nosotros seríamos marcianos, porque Marte evolucionó mucho más temprano que la Tierra. ¿Bien? Entonces, la vida pudo haber surgido antes en Marte y de alguna forma pudo haber emigrado hacia la Tierra. ¿Bien? Eso se le llama panspermia. ¿Bien? Cuando la vida emigra de un planeta a otro a bordo de meteoritos o restos de rocas procedentes de un impacto o de una erupción volcánica, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esta idea de que estamos casi logrando demostrar que hubo un océano en Marte hace más de 3.000 millones de años, puede contribuir a la idea de que en Marte haya habido vida. ¿Bien? Y eso sería impactante. Bien. Llevan años, desde los años 80, escuchando unos sonidos bajo del mar en Nueva Zelanda, cerca de Nueva Zelanda. Han hecho censos con micrófonos submarinos y están escuchando desde los años 80 unos sonidos que hacen como los patos. Cuac, cuac, cuac. Imagínense escuchar eso bajo el agua, ¿no? Y entonces ha sido un misterio desde los años 80, ¿okay?, particularmente desde julio de 1982. Y entonces el sonido ya, bueno, lo han llamado el biopato, porque inicialmente dudaban de que fuera un sonido de procedencia biológica porque eran demasiado regulares, ¿sí? Ahora ya están seguros que es procedente de animales porque estos sonidos también los han escuchado cerca de la Antártida. ¿Bien? No está claro quién los produce, pudieran ser unas ballenas, por ejemplo, pero todavía no se ha encontrado el origen. ¿Sí? Ahora, la cosa es que estos biopatos, estos sonidos de los biopatos, lo importante de esto es que parece ser, la conclusión a la que llegan los científicos, es que no son sonidos aislados ni producidos por alguien, o sea, por un bicho específico, sino que más bien parecen una conversación. O sea, cuando han logrado ubicar la procedencia, la dirección en que provienen estos sonidos, resulta que unos provienen de una dirección y otros de otra. Y cuando un sonido sale de un lado, los demás están callados. Y cuando ese sonido original se cayó, entonces los otros salen a relucir. O sea, parece ser una conversación entre no se sabe qué tipo de animales, evidentemente animales marinos, ¿bien?,
pero no se sabe qué cosa es, pero la propuesta que tienen los científicos es que están conversando. O sea, se están llamando y se están respondiendo o algo por el estilo. Aquí traigo para terminar una noticia sobre un delfín que está sumamente, no sé si decirles triste, ¿no? Pero es interesante. Pero viene más o menos en esta dirección. Bueno, algo sobre neurociencia. Neurocientíficos identifican un mecanismo biológico reversible detrás de los defectos cognitivos generados por drogas. Y esta noticia la voy a dar brevemente. Bien, el estudio plantea, dicen que tanto las metanfetaminas, que es una epidemia actualmente, ¿verdad? Las metanfetaminas y los PCP, que le llaman el polvo de ángel. Bien, debe ser algún tipo de droga que se vende en la calle. Son drogas muy diferentes, pero lo que le preocupaba a los científicos es que los resultados que generan las personas, los síntomas que generan las personas son muy similares. Entonces, dentro de ellos genera pérdida de memoria, posibles pérdidas de memoria y problemas cognitivos. Entonces, lo que han averiguado estos científicos es que estas drogas provocan, alteran las neuronas de la corteza prefrontal medial. ¿Bien? O sea, en esta zona, parece que en la zona de la frente, ¿no? Para hacia adelante. Corteza prefrontal medial. Bien, alteran la forma en que estas neuronas se comunican en un proceso que se le llama, ¿cómo traduzco esto al español? Switching, ¿no? Apagado y encendido de neurotransmisores. Y entonces, lo que estaban preocupados estos científicos era porque cómo es que drogas tan diferentes podían generar síntomas similares, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hay un mecanismo en el cerebro, en las neuronas, que es alterado en las mismas neuronas por drogas de diferentes tipos. Esto dicen incluso que todos estos tipos de drogas pueden generar problemas de memoria o tienen síntomas similares a desórdenes como la esquizofrenia. ¿Bien? Generan efectos similares a la esquizofrenia. Así que este es un avance en el conocimiento del funcionamiento del cerebro también, ¿no? Pero de todas formas, es importante para aquellos que han consumido droga que incluso estos efectos se notan hasta después de largos periodos de abstinencia de las drogas. ¿Sí? O sea, consumir droga no es bueno. ¿Sí? Yo sé que hay personas que se congelan con eso, pero realmente no es bueno. Bueno, un experimento en la Estación Espacial Internacional. Las famosas células madre, que tanto se hablaba de ellas hace un tiempo atrás. Ahora hace un tiempo que no se escucha hablar mucho de ellas, pero se siguen las investigaciones. Se han hecho experimentos con células madres viejas en el espacio, ¿bien? En la Estación Espacial Internacional. Y los resultados también son sorprendentes. ¿Bien? O sea, las células madre, hay dos tipos. Unas que son las bebés, para decirlo de una forma entendible, y las otras son ya adultas, ¿bien? Ya están más desarrolladas. Y entonces lo que han encontrado en este experimento es que las células madres bebés son mucho más maleables, son mucho más fáciles de trabajar. Pero las células madres adultas, bien, son mucho más difíciles de proceder. Al igual que sucede, por ejemplo, los niños aprenden muy fácilmente un idioma. A los adultos nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Es más o menos la misma historia. Y entonces, dicho sea de paso, esta investigación procede de la clínica Mayo, aquí en la Florida, que hemos escuchado, los de la Florida hemos escuchado hablar de ella de vez en cuando. ¿Sí? Lo que han encontrado es que estas células madres, cuando se hacen crecer en ingravidez, tienden a crecer más rápido y en mayor cantidad. Y esto pudiera ser, dicho sea de paso, ¿por qué sucede eso? Y la explicación que dan es que cuando estas células se hacen crecer aquí en la Tierra, están en un plato, ¿bien? Están en una superficie que podemos llamar bidimensional. O sea, se desarrollan en un espacio de 2 dimensiones. O sea, hacia un lado y hacia el otro. Pero no pueden crecer en una tercera dimensión. En el espacio sí pueden crecer en las 3 dimensiones. Y por eso crecen más rápido y en mayor cantidad. Dicen que el crecimiento de las células madre en el espacio simula mucho mejor al crecimiento de las células madres dentro de un cuerpo
un cuerpo biológico. ¿Sí? Entonces, esto puede ser, imagínense, esto puede ser un negocio enorme en el futuro. Simple y llanamente hacer crecer células madre en el espacio puede ser un negocio redondo para cualquier compañía. ¿Sí? Hacerlas crecer en microgravedad, que es como se le llama, ¿no? Recuerden que no se dice en gravidez, sino microgravedad, que es la palabra correcta. ¿Bien? Así que este es un paso más, y es, dicho sea de paso, o sea, nosotros no somos seres biológicos preparados para vivir en la ingravidez. Sin embargo, es muy curioso que haya muchos procesos celulares que funcionan mejor en la ingravidez que en la gravedad. Es sumamente curioso. Es sumamente curioso, solamente para mencionarlo. Bien, han hecho unas simulaciones con respecto a la posibilidad de que en el sistema solar existiera una supertierra. O sea, un planeta 10 veces más grande que la Tierra, 10, 20 veces más grande que la Tierra, ¿bien? Sólido, de superficie sólida, rocoso, ¿bien? Que estuviera entre las órbitas de Marte y Júpiter, o sea, donde está el famoso cinturón de asteroides. ¿Sí? Y esa simulación, el objetivo de ella era saber qué sucedería si eso existiera, si una supertierra existiera en el sistema solar. ¿Por qué se hace esto? Porque en los sistemas solares extraplanetarios, extrasolares, o sea, sistemas planetarios que giran alrededor de otras estrellas, ¿bien? Exoplanetas. Bueno, la cosa es que en la mayoría de esos sistemas hemos encontrado supertierras, planetas mucho más grandes que la Tierra. ¿Bien? Entonces aquí en el sistema solar no existen. Eso es sumamente raro. O sea, enlacen esto también con la noticia que les di sobre la diferencia de la Vía Láctea con respecto a otras galaxias similares. ¿Sí? Entonces, las simulaciones lo que han dado como resultado es que si aquí en el sistema solar existiera un planeta similar a la Tierra, de estado sólido, de rocoso, pero entre 10 y 20 veces más grande, entonces es muy probable que no hubiera vida en la Tierra. Si hubiera vida, no pasaría de microorganismos, porque la presencia de un planeta sumamente denso o pesado, masivo, entre las órbitas de Marte y Júpiter, alteraría las órbitas de todos los planetas terrestres. O sea, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Transformaría las órbitas de planetas como la Tierra, en lugar de ser una órbita casi circular, en una órbita extremadamente alargada, una elipse extremadamente alargada. Y cuando eso sucede, las estaciones se volverían locas, para decirlo así. O sea, serían extremas. Imagínense, cuando el planeta estaría en su punto más lejano del Sol, estaría tremendamente frío, y cuando estaría en el punto más cercano al Sol, sería extremadamente caliente. Y esos periodos se repetirían en el rango de un año. Bien, así que ya se pueden imaginar, sería tan violento los cambios meteorológicos y climatológicos en estos planetas que no existirían especies como nosotros. Bien, especies superiores, extremadamente complejas, no existirían. No tendrían oportunidad de existir, porque la vida que existiría, si existiera alguna, tendría que estar luchando contra esos cambios, no solo masivos, bien, extremadamente fuertes, sino también muy rápidos. ¿Sí? La vida necesita estabilidad para poder desarrollarse a lo largo de milenios, millones y miles de millones de años. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos el resultado de una evolución de miles de millones de años. Entonces, si el planeta no tiene estabilidad, eso no va a suceder. Así que si aquí en el sistema solar, bienvenido Víctor, buenas noches. Si aquí en el sistema solar tuviéramos una supertierra, olvídense que nosotros no estaríamos aquí dando esta charla ahora. ¿Bien? Es una noticia interesante porque eso quiere decir que en los sistemas solares, en los sistemas planetarios extrasolares que estamos descubriendo, donde hay supertierra, es mucho más difícil que exista la posibilidad de que haya vida allí. Bien, un ingrediente controvertido de la soda que muchos consumen. Yo la consumo de vez en cuando, pero trato de limitar su consumo. Bien, para nadie es una duda que la cantidad de azúcar y de CO2 que tiene, las burbujitas, es riquísimo, ¿no? Pero la FDA acaba de prohibir un componente de la soda. Bien, y este componente, dicho sea de paso, el nombre tiene 3 letras, BVO, bien, que sería aceite vegetal
Yo creo que tengo anotado por aquí, a ver si me acuerdo, porque bromado, aceite vegetal bromado. Imagínense ustedes. Bueno, la cosa es que este aceite vegetal bromado se le echa a la soda sobre todo para el ácido cítrico que contienen, se distribuya de forma equitativa por todo el contenido de la lata de soda o del pomito de refresco. ¿Sí? O sea, si no se le adiciona esta sustancia, todo el ácido cítrico, toda la cosa que tiene sabor, la sustancia que tiene sabor a cítrico, terminaría acumulándose en la parte superior de la lata o de la botella. Entonces, cuando tú te tomarías eso, tú sentirías un sabor extremadamente fuerte al inicio, pero después cuando te tomas la primera parte, ya el resto no tiene sabor a cítrico. Entonces, hace años que se viene usando esto como un emulsificador de la soda. ¿Sí? Pero han comenzado a salir hace ya años dudas con respecto a cuán seguro era este tipo de sustancia para el consumo humano. Y dice la FDA, o sea, ya esto dicho sea de paso, California ya lo había prohibido en octubre de 2022 para comenzar a tener efecto en el 2027. Bien, pero ya desde los años 60, 58, 60, ya comenzaban a salir algunos estudios que ponían dudas sobre la utilidad de esto, ¿no? Y la seguridad de esta sustancia. Y entonces ya estudios en los años 70 en el Reino Unido encontraron que esta sustancia se acumulaba en los tejidos humanos y en grandes concentraciones podía estar relacionada con ciertas enfermedades del corazón y ciertos comportamientos extraños en animales. Entonces, hay una definición que usa la FDA que le llaman GRAS, G-R-A-S, que significa seguro, o sea, reconocido como seguro para consumo general. Esa es la traducción al español, ¿bien? Y entonces le acaban de retirar a esta sustancia la garantía de consumo. Acaban de prohibirla. La FDA acaba de prohibirla. Eso va a obligar a las compañías como Pepsi-Cola, Coca-Cola y todos los que fabrican sodas y usan este compuesto a abandonarlo y a buscar equivalentes. Dicen que ya tanto Pepsi-Cola como Coca-Cola llevan ya varios años buscando equivalentes porque sabían que esto iba a venir tarde o temprano, ¿no? Yo mi consumo no. Yo trato de no consumirla, pero mi consejo para ustedes es que consuman la menor cantidad posible de soda. Yo sé que es riquísima, sobre todo cuando hace calor y está bien fría, pero traten de reducirlo. ¿Sí? Traten de reducirlo y tomen agua. Bueno, un homínido extinto de hace 200.000 años en China acaba de aparecer. Un nuevo familiar del ser humano, del Homo sapiens. ¿Sí? Y entonces lo que están diciendo estos chinos, ¿bien? Es una especie de homínido o humano, no está claro todavía. ¿Bien? Hasta ahora conocíamos, por ejemplo, los neandertales, el Homo sapiens, los denisovanos, ¿bien? Que dicho sea de paso, el Homo sapiens es el que se presupone que salió desde África. Bien, todos procedemos, todos tenemos abuelitos lejanos africanos. ¿Verdad? Bueno, en esta nueva investigación de los chinos, encontraron un homínido de la última parte del cuaternario, ¿sí? En unos fósiles que dicho sea de paso, encontraron un montón de fósiles, incluso herramientas y cosas que habían estado usando, y le han puesto a este homínido que han encontrado Homo yuluensis, con J, Homo yuluensis. ¿Y por qué yuluensis? Porque viene del chino yu-lu, que significa cabeza grande. Y sí, estos homínidos que han encontrado en China son cabezones. Entonces, y de ahí su nombre, ¿no? Cabeza grande. Y entonces viene la discusión porque estos investigadores chinos están diciendo que probablemente este Homo yuluensis no sea otra cosa que los mismos denisovanos que hasta ahora no se consideraban como algo aparte, como una especie aparte, ¿bien? Pero que pudieran ser nada más y nada menos que estos mismos Homo yuluensis, Homo yuluensis, nombres. ¿Bien? Estos fósiles se vienen encontrando en China desde los años 1970. Esto no es nuevo. ¿Bien? Lo que es nuevo
son los análisis que se están haciendo y la nueva clasificación. Se encontraron 16 individuos en 2 lugares diferentes de China que parecían pertenecer a la misma especie. Entonces, consumían carne, bien, dicho sea de paso, estos consumían carne de caballo, de unos caballos salvajes, bien, de los cuales consumían la carne, los cartílagos, la piel la usaban para fabricarse ropa, porque eso es una zona extremadamente fría, bien, y usaban los huesos para fabricar herramientas. Entonces, piensan que estos personajes vivían entre hace 200.000 y 120.000 años atrás. ¿Sí? Esto puede redefinir la historia del hombre en el planeta Tierra. ¿Okay? O sea, lo que están hablando aquí es de que es posible que haya toda una subespecie o una nueva especie de homínido que habitara Asia independiente a los que salieron de África. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo termina esta historia. Pero se pone interesante, ¿no? Se pone muy interesante esto. Se pone muy interesante. A ver si no terminamos todo, en lugar de ser africanos, terminamos siendo chinos. Bueno, si encuentran, Pozo, ojo con esta, recuérdame enviarte esta noticia después. Encuentran 5 galaxias en alineamiento perfecto que retan nuestro mejor modelo del universo. 5 galaxias que están en un alineamiento perfecto. Y esto contradice a lo que nos dice el mejor modelo que tenemos, que le llaman el modelo de la materia oscura fría, Lambda CDM, el modelo de la materia oscura fría. ¿Eh? Este modelo predice o pronostica, nos dice que la formación de las galaxias tiene que ser de forma caótica, bien, que tienen que estar regadas en todas las direcciones y de todos los tipos. Y este descubrimiento de 5 galaxias alineadas, dicho sea de paso, 3 de las cuales están girando en el mismo sentido. Bien, o sea, no es suficiente que estén en línea, sino también que giran en el mismo sentido. Disculpen, giran en el mismo sentido. Entonces, dicho sea de paso, están a 500.000 años luz. 117 millones de años luz de nosotros y están estiradas a lo largo de una línea de 500.000 años que está alineada prácticamente de norte a sur, bien, visto desde aquí, desde la Tierra. Y esto no encaja con el modelo de materia oscura fría. Dicen que esto encaja más bien con el modelo de materia oscura templada o tibia, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, esto es otro problema más que se está adicionando a los modelos, vamos a llamarle estándares que nosotros usamos. Definitivamente hay cosas que están apareciendo que nos dicen que no que estamos en una crisis, pero que sí nos van a hacer cambiar un poco la idea que tenemos sobre el universo. ¿Okay? No es que vayamos a dejar de lado todo lo que sabemos, sino que estamos descubriendo cosas sumamente interesantes que los modelos actuales que nosotros usamos no están prediciendo. Bien, tanto aquí en el universo relativamente cercano, 100 millones de años luz, como en el universo temprano, o sea, a más de 10.000 millones de años luz, ¿sí? Gracias al telescopio de James Webb y a Hubble. Entonces, esta es otra parte del problema. La imagen es tan bonita, después de haber se lo va a llegar a Pozo, que como astrónomo estoy seguro que le va a interesar el tema. 5 galaxias alineadas en una línea perfecta. ¿Bien? Esto es increíble. Bien, un infierno. Se genera un infierno en Manila, en una de las ciudadelas que estaban cerca de Manila, a los bordes de Manila, la capital. Las imágenes son horribles. Hubo un incendio. Estos son ciudadelas, ¿no? Entonces dicen que se quemaron más de 2.000 casas. Pero casas, ya saben, ¿no? Hechas con palitos y cositas, porque son personas pobres, pescadores y esta gente que fabrican casitas arriba del agua y eso. Más de 2.000 familias se quedaron sin casa en cuestión de 8 horas. ¿Sí? Está feo. ¿Sí? Y este tipo de incendio, dicen ellos que normalmente surge a partir de fallas eléctricas, o sea, como allí no hay código de ningún tipo ni nada por el estilo, o por incendios por alguien que está cocinando, ¿no? Con balitas de gas o gasolina. Así que dicen que más de 650.000 personas viven en esa área y una buena parte, más de 2.000 familias se han quedado sin casa. Ahí hay imágenes de personas
flotando en balsas con todo tipo de cosas que sacaron de su casa antes de que se les quemara. No sé, esto rompe el corazón. Bueno, Nueva Zelanda. Y esto es algo que debieran hacer todos los países. Nueva Zelanda se está preparando para posibles fallas eléctricas en caso de tormentas solares masivas. Recuerden que estamos en el máximo, o estamos llegando al máximo, o probablemente estemos ya en pleno máximo de actividad solar, de actividad del sol. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo los neozelandeses, dicho sea paso, su agencia de manejo de emergencia se llama NEMA. La de aquí se llama FEMA. La de allá se llama NEMA. ¿Sí? Con N. Están haciendo ejercicios y están preparándose para un caso de un apagón generalizado debido a una posible tormenta solar. Están haciendo pruebas, dicho sea de paso, una de las mayores preocupaciones para casos de tormentas solares intensas. ¿Sí? No es que se vayan a dañar los GPS o que vayan a afectarse las comunicaciones o que vaya a haber pérdida de electricidad hasta cierto punto, ¿no? Sino que los transformadores de las grandes redes eléctricas, los transformadores más grandes pueden ser dañados por la gran intensidad de las corrientes que se inducirían allí en los tendidos eléctricos. ¿Sí? Los transformadores grandes, las compañías eléctricas generalmente no tienen ninguna reserva porque son extremadamente caros. Si un transformador grande se daña, puede haber zonas de cualquier país durante una tormenta solar que pudieran quedar sin electricidad durante meses. Bien, hasta que no se fabrique un transformador igual y se sustituya porque está dañado. ¿Sí? Recuerden que cuando fue en el 96 o 86, no recuerdo ahora exactamente, hubo algo similar pasó aquí en Canadá y las personas estuvieron en apagón durante 9 horas por una tormenta solar. Bueno, si la cosa se pone realmente mala, pueden pasar meses sin electricidad una cierta parte de las ciudades. ¿Sí? Entonces, esto es un tema preocupante, pero estamos a riesgo de eso. ¿Sí? Tarde o temprano nos va a tocar porque hasta ahora, en mayo de este año, tuvimos una tormenta enorme que por suerte, o sea, estuvo a punto de ser importante para nosotros, de ser desastrosa, pero por suerte nos llevó suave. ¿Sí? No obstante, hubo problemas con los GPS, con los tractores, con la siembra de productos agrícolas y eso, pero de ahí para allá parece que no pasó mucho más. ¿Sí? Pero hay que estar atentos. ¿Bien? Bueno, esto creo que es en la India. ¿Bien? Los sistemas de monitoreo remoto de animales en las reservas de la naturaleza están siendo usados. Radamés, bienvenido, buenas noches. Están siendo usados para lo que menos ustedes se imaginan. Entonces, aquí hay una zona en la India, en una reserva que se llama Corbett, Reserva del Tigre Corbett. ¿No? Corbett debe ser el nombre de alguien, el apellido de alguien. Una reserva que es para asegurar la supervivencia de los tigres. ¿Sí? Las mujeres de las poblaciones cercanas van a esa reserva a buscar plantas medicinales, a buscar madera para cocinar en su casa, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que allí hay serios problemas de abuso de mujeres por parte incluso de sus propios maridos, ¿no? Entonces las mujeres han creado toda una cultura de irse a reunir en estos bosques mientras están buscando lo que tienen que buscar para cocinar o para medicina o para lo que sea. Se reúnen, cantan y dicho sea de paso, cantan para espantar a los elefantes y a los tigres. Bien, las voces humanas espantan a los animales salvajes. ¿Qué sucede ahora? Que como se han puesto cámaras por parte de instituciones que están atentas al cuidado de los tigres, de los elefantes, de otros animales de la selva, ¿bien? Resulta que los hombres, los maridos de las mujeres que van a estas reservas, están usando estas cámaras para vigilar a sus mujeres. Están usando los drones que se usan para seguir a los animales, para seguir a las mujeres. Escuchen esto, ¿bien? Imagínense ustedes que ya hay un caso de una mujer que fue atacada y muerta por un tigre porque las mujeres ya están dejando de cantar dentro de la selva
porque saben que hay cámaras que las están vigilando y no saben quién está detrás de la cámara. Ya hubo un caso de alguien, un operador de estas cámaras, que grabó a una mujer haciendo sus necesidades en el bosque y lo puso en Facebook. O sea, para que tengan una idea de las cosas que están pasando en la India. Dicho sea de paso, eso puede comenzar a pasar en cualquier lugar, ¿no? Los problemas con la privacidad están pasando en todas partes del planeta, ¿no? Pero esto se ha averiguado gracias a un estudio llevado a cabo por estos biólogos y estas personas encargadas del ecólogo, y han entrevistado a un montón de mujeres y dicen que hay mujeres que han sido perseguidas por drones para sacarlas de estas reservas, ¿bien? Por parte de sus propios maridos. O sea, yo no sé hasta qué punto va a llegar esto, pero bueno, ya hay una que murió atacada por un tigre porque ya dejan de cantar, dejan de hacer ruido para tratar de no ser descubierta por estos drones y por estas cámaras, y entonces terminan siendo atacadas por los tigres. Imagínense qué situación más rara, ¿no? Y más trágica. Bueno, Plutón va a completar su primera vuelta alrededor del Sol desde que fue descubierto. Que recuerden que Plutón ya no es un planeta, es un planeta enano. Bien, Plutón va a completar su primera vuelta al Sol un lunes, marzo 23 del año 2178. Bueno, el problema es que Plutón demora, creo que si mal no recuerdo, 248 años en darle la vuelta al Sol. ¿Sí? Entonces, 248 años, exactamente. ¿Sí? Y está a una distancia promedio de 40 unidades astronómicas, o sea, 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Plutón es un planeta enano sumamente curioso. ¿Bien? Y solamente en caso de que su satélite más grande, Caronte, que en inglés sería Charon, tiene la mitad del diámetro de Plutón. O sea, es el sistema planeta-satélite más con la relación de masas más cercana de todo el sistema solar. ¿Okay? Está la Tierra y la Luna. La Luna tiene aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la Tierra, del diámetro de la Tierra, ¿no? Pero Caronte tiene la mitad del diámetro de Plutón. ¿Sí? O sea que algunos científicos, algunos astrónomos le llaman un planeta doble, cosa que también de vez en cuando así llaman a la Tierra para ciertos efectos, ¿no? Así que ya saben, Plutón va a completar su primera vuelta al Sol el lunes 23 de marzo de 2178. No vamos a estar vivos para aquello. ¿Okay? Así que tranquilo. Conténtese con saber la fecha. Bien, el telescopio James Webb, esta es otra que tengo que enviarle a Pozo. Pozo, recuérdamelo después. Descubre un Einstein zigzag. Un zigzag de Einstein. Bien, esto no es otra cosa que un lente gravitacional. Recuerden que grandes acumulaciones de materia, la gravitación que genera grandes acumulaciones de materia, logra curvar los haces de luz al igual que lo hace una lente. Bien, no tiene la exactitud, la fidelidad de una lente, ¿bien? Pero se logra reconstruir imágenes de objetos sumamente lejanos gracias a las lentes gravitacionales, que es como se le llama. Bien, bueno, por primera vez observamos un doble lente gravitacional, que también se le llama un lente gravitacional compuesto, ¿bien? Que son dos objetos que están en línea, dos objetos sumamente masivos, estamos hablando de galaxias, por ejemplo, que están en la misma línea de la visual y amplifican a un objeto que está mucho más allá todavía. Bien, y lo interesante de esto es que los rayos de luz que vienen del objeto que está más lejano se cruzan en direcciones opuestas en ambos lentes gravitacionales. Entonces se genera un fenómeno, una imagen, la imagen resultante parece un zigzag, o sea, como el signo de un rayo más o menos, ¿bien? El signo de la electricidad, una S recta, ¿no? Y este es el primer ejemplo que tenemos de ese tipo de lente gravitacional. Los otros dos que se conocen, es el de la cruz de Einstein, o sea, un objeto que se ve 4 veces, ¿bien? O los anillos, que son como una especie de arcos, ¿bien? Que también es un lente, es los efectos de un lente gravitacional. Y de esos conocemos ya más de 1000, ¿bien? Es algo bastante visible en el universo. Bien, China logra algo histórico. ¿Bien? Los chinos, señoras y señores, bueno, cuando hay billetes se logran cosas. ¿Bien? Los chinos logran echar a andar el primer
tokamak superconductor de alta temperatura. ¿Qué cosa es esto? El tokamak, o sea, las plantas nucleares que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, son de fusión. ¿Bien? O sea, dividen los átomos de uranio o de plutonio para generar energía. ¿Bien? Pero en el caso de tratar de obtener energía como lo hace el Sol, por ejemplo, las estrellas, ¿bien? Allí hay que lograr que los átomos de hidrógeno se unan. Y eso genera mucha mayor cantidad de energía y no es tan radioactivo, no corremos el riesgo de la radioactividad que tenemos con sustancias como el uranio. ¿Bien? Bien. Una de las formas que tenemos para lograr esto son los tokamaks. Los otros son los estelerator. Bien, estela de estrella, sí señor. Entonces, el tokamak no es otra cosa que como una especie de tubo grande, bien, rodeado de imanes superconductores de gran intensidad, y en el centro de ese tubo, allí se logra desarrollar la reacción de fisión, que es la que nos asegura un suministro energético prácticamente limpio el día que lo logremos. ¿Bien? Lo que han logrado los chinos es usar, en lugar de imanes superconductores de baja temperatura, han usado imanes superconductores de alta temperatura. O sea, eso no quiere decir que estén a temperatura ambiente, pero esto nos acerca mucho más a la posibilidad de tener un reactor de fisión nuclear que funcione. Entonces, estos chinos no solo han logrado esto, sino que se han propuesto, su propuesta, dicho sea de paso, este tokamak se llama HH70. ¿Bien? Y lo que están proponiendo es para los próximos años, creo que para el 2027, exactamente, lograr un demostrador, o sea, algo para demostrar esta tecnología, y para el 2030 comenzar a tener los primeros resultados. Esta compañía se llama Energy Singularity, singularidad de energía. ¿Bien? Y ellos esperan obtener un valor de Q de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que piensan obtener 10 veces más energía que la que ellos usan para desarrollar la reacción. ¿Okay? Lo más que hemos logrado hasta la actualidad es 1.53 y los chinos quieren llegar a 10. Yo, personalmente, bueno, ojalá que suceda, porque falta que nos hace. Bien, la fisión es un tipo de energía que sería prácticamente limpia y prácticamente inagotable. No necesitaríamos el petróleo en la práctica, ¿okay? Excepto para fabricar ciertas cosas. Pero para energía, con esto tendríamos energía a borbotones, bien, y prácticamente limpia. El proceso de lograr estos reactores de fisión ha demorado tanto, y como dicen los físicos y los ingenieros, cada vez que se habla de esto, siempre está 20 años en el futuro, lamentablemente. Vamos a ver si logramos llegar a algo con esto. Es importante, nos hace falta. Bien, un estudio psicológico. El poder en las relaciones incrementa el riesgo de la infidelidad. Y esto procede de la revista Neurociencia. Este artículo, repito, se llama El poder en las relaciones incrementa los riesgos de infidelidad. Dice, individuos que se autoperciben como más poderosos, bien, en sus relaciones románticas son más propensos a mostrar interés hacia parejas alternativas. Escuchen esto. ¿Ve? Mayor sentido de poder por parte de una persona te da mayor confidencia. Te da más sentimientos de que eres deseado. ¿Bien? Te hace creer en tener más opciones de obtener pareja. Y esto puede debilitar tu relación con la pareja que tienes. ¿Sí? Y esto es importante no solo para los que tienen pareja, también para los que no tienen. ¿Sí? Cuando tú estás buscando una pareja, si das con una persona que tiene un gran nivel de poder, estamos hablando millonarios, billonarios, directores de bancos, personas que son directores de grandes instituciones, presidentes, senadores, congresistas. Bien, mucho ojo con esto, porque lo que están diciendo en este estudio, y para mí está bien claro y lo hemos visto en tiempos recientes,
¿Sí? Personas que tienen un gran poder lo usan para obtener favores sexuales. Lo usan para ser infieles o si están solteros para conseguir, ya saben, favores sexuales. ¿Sí? Entonces, este experimento, bueno, aquí están las 3 conclusiones, ¿no? Personas con mayor poder perciben las relaciones como algo que pudiera llegar a ser secundario. O sea, las relaciones con una pareja pueden ser secundarias o pueden ser más débiles que con las personas que ellos pudieran elegir, ¿no? O cualquier persona que tuvieran alrededor. Dicen que el hecho de ser poderoso, o sea, de tener poder, implica que reduce tu dependencia de tu pareja, ¿bien? Lo cual te hace más poderoso, ¿bien? Y te separa de tu pareja. Y estas dinámicas tienden a debilitar lo que llaman tu objetividad, tu commitment, ¿no? El sentido de pertenencia a una pareja e incrementan los riesgos de infidelidad en las relaciones. ¿Bien? Y aquí mencionan explícitamente, siendo jefes de una industria grande, un político o una celebridad, bien, no te hace automáticamente alguien que vayas a ser infiel a tu pareja, pero aumenta los chances de ser infiel a un nivel significativamente alto. Entonces, el experimento no se lo voy a relatar completamente, pero lo que dicen es que las dinámicas de poder en una relación romántica hay que tenerlas en cuenta. Si tú eres la persona que tienes menos poder en una relación romántica, tienes que prestar atención a eso porque, ya sabes, te pueden dar, como decimos nosotros. Ojo con eso. Bien, una investigación sobre el inicio, cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. Eric, bienvenido, mi hermano. Buenas noches. Espero que todo esté bien con tu familia. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Bueno, no lo sabemos. Bien, o sea, y quizás nunca lo llevemos a saber con toda seguridad. La semana pasada hablamos de cómo había un mecanismo a nivel natural que permitía el desdoblamiento de la hélice del ADN y del ARN para su multiplicación, ¿verdad? Un mecanismo por la evaporación de agua en piedras a las cuales había una corriente de aire que le circulaba por la superficie, ¿no? Increíble, un mecanismo totalmente mecánico y totalmente natural. ¿Bien? Ahora, en este estudio, lo que están proponiendo estos científicos, estaban buscando cómo es que se formaron las primeras membranas de lípidos que pudieron haber dado lugar a las primeras células. O sea, la célula necesita tener un borde, una frontera, ¿bien? Algo que delimite todo lo que hay dentro de ella y que evite que su contenido se riegue, porque de lo contrario, si se le riega el contenido, está muerta, ¿no? Bueno, la cosa es que estas membranas de lípido normalmente requiere aminoácidos y requiere proteínas para ser fabricadas, ¿okay? Requiere mecanismos por parte de elementos vivos. Ahora, estos científicos usando, o sea, tratando de crear condiciones similares a la Tierra prebiótica, la Tierra cuando no existía la vida, ¿okay? Que dicho sea de paso, no debe ser fácil, o sea, no es fácil para nosotros imaginarnos cómo era la Tierra sin vida. Bien, o sea, eso es algo que no entra en nuestras mentes. Bien, bueno, usaron una superficie de silicio y entonces usaron unos lípidos que llaman cisteína y tiósteres. Estos nombres que usan los científicos. Bien, lograron, usando esta superficie de sílica, lograron crear unas membranas o unas vesículas con membranas similares a las membranas celulares. ¿Bien? Y esto lo lograron con concentraciones extremadamente bajas, similares a las que pudo haber en la Tierra prebiótica. ¿Bien? O sea, esto es un paso importante para tener una idea de cómo surgió la vida en la Tierra. O sea, lo más importante, ¿qué cosa es esto? O sea, cómo tener una célula limitada por una membrana para que en su interior
puedan haber las reacciones necesarias para la vida. ¿Sí? Así que esto es un paso importante para tener una idea de cómo surgió la vida aquí. Bien, Curiosity. El rover Curiosity una vez pasó sobre una piedra en Marte. Recuerden que en Marte hemos tenido muchos robots. Tenemos el Perseverance actualmente, Curiosity y el Spirit era el otro. Bien, resulta que en un momento Curiosity, caminando por la superficie de Marte, pasó sobre una piedra y el peso del rover, que es 899 kilogramos, casi una tonelada, ¿bien? 1980 libras. ¿Bien? Al pasar sobre esta piedra, la partió a la mitad. De casualidad. Bien, los investigadores no tenían idea de que eso iba a pasar, no tenían interés en esa piedra. Cuando analizaron, descubrieron que la piedra se había roto y la analizaron, descubrieron que en el interior de la piedra había azufre, pero azufre casi puro. Y eso es algo que nunca se había descubierto en Marte. Para aquellos que nunca han tenido azufre en sus manos o cerca, ¿bien? Es una sustancia que es de un color amarillo, un amarillo amarillo. ¿Bien? Y es suave, es una sustancia suave. ¿Bien? Normalmente, lo que sí ya hemos descubierto en Marte son sulfatos, ¿bien? Que generalmente se crean en presencia del agua, hay unas reacciones químicas, etcétera, etcétera. Pero este descubrimiento de azufre es la primera vez que se lleva a cabo en Marte. ¿Bien? Lamentablemente, o sea, los rovers no tienen todos los equipos científicos necesarios para hacer todas las pruebas que quisieran hacer los científicos. Pero esto nos está diciendo algo. ¿Sí? O sea, hay algo raro y dicho sea de paso, todas las rocas que estaban en esta zona son muy similares a las que el rover rompió. Lo cual quiere decir que es muy probable que todas esas rocas contengan en su interior azufre. El azufre es parte también de la vida. Es uno de los componentes fundamentales de la vida. Entonces, esto nos acerca, recuerden la noticia que dimos sobre el descubrimiento de los chinos de que parecían haber encontrado evidencia de que había habido un océano en Marte hace 3.600 millones de años. Bueno, este descubrimiento de azufre en Marte también nos acerca a la posibilidad de que haya habido vida en Marte. ¿Sí? Esto no está claro todavía. O sea, los científicos tienen el dato, pero no pueden entender todavía cómo se formó este azufre. Si hay alguna evidencia de que fue a partir de vida o no. Pero es un dato importante. Bien. Bien, arqueólogos pueden haber encontrado el alfabeto más viejo, el alfabeto más antiguo usado por el ser humano. Encontrado en 4 cilindros de arcilla. Bien, que tienen unas escrituras en forma de un alfabeto que no se sabe, no hemos podido descifrarlo, que son 500 años más antiguas del alfabeto más antiguo que conocíamos hasta ahora. La imagen es sumamente curiosa, ¿no? Son unos símbolos raros allí que obviamente no sabemos todavía lo que significa, pero la historia es muy sencilla. En 1994 y el 2010, arqueólogos americanos y alemanes excavaron un sitio de la era del bronce en Alepo, Siria. ¿Recuerdan Alepo, Siria? En medio de toda la guerra, todo ese asunto. Bueno, esto fue antes del 2011, ¿okay? Antes de que comenzara toda la guerra esta grave, todos los ataques y todas las cosas en Siria. ¿Okay? Encontraron una tumba y dentro de la tumba había esqueletos, oro, plata, joyas, había muchas vasijas de arcilla, pero junto a las vasijas de arcilla encontraron estos cilindros que, dicho sea de paso, cuando le hicieron las pruebas del carbono, les dio 4.400 años de antigüedad. Estos cilindros de arcilla con símbolos, con algún tipo de alfabeto escrito arriba. ¿Bien? Entonces, dicen los arqueólogos que solamente estos 4 cilindros valían más que todo el oro y toda la plata y los diamantes que encontraron ahí. Bien, toda la joyería que encontraron. Si es correcto que esto es un alfabeto, es el alfabeto más antiguo de toda la humanidad. Bien, dicho sea de paso, o sea, no sabemos qué significa. O sea, no tiene gran cantidad de signos, son unos cilindros cortos. ¿Bien? Lo que se imaginan estos arqueólogos en la explicación que dan es que tiene unos agujeros que pudo haber sido para que se colgaran estos cilindros
con algún tipo de cordel para formar quizás una especie de escrito, ¿no? Algún tipo de documento, ¿sí? Pero las pruebas de carbono lo que dan es que estos cilindros proceden de el año 2400 antes de nuestra era. O sea, el alfabeto más antiguo que teníamos hasta el momento es el año 1900 antes de nuestra era. Esto se va a 500 años más antiguo. Así que en lo que logramos descubrir lo que dice, si es que dice algo, ¿no? De todas formas, ya nos está diciendo, o sea, es increíble cómo vamos profundizando y nos vamos yendo más atrás y más atrás y más atrás en el tiempo. Hablamos más atrás en el tiempo con la evolución del ser humano propiamente dicho, y ahora estamos hablando más atrás en el tiempo también con el primer alfabeto. Bueno, yo no puedo mostrárselos aquí, pero les aconsejo que busquen en internet la galaxia del sombrero la imagen de la galaxia del sombrero obtenida con el telescopio James Webb. ¿Sí? Como el James Webb, el supertelescopio de la NASA, tiene una visión infrarroja, ¿bien? Tiene una imagen de la galaxia del sombrero totalmente diferente a la que acostumbramos ver en luz normal. Esta galaxia es sumamente curiosa. Yo le he hecho fotos, ¿okay? Es visible con telescopios aquí desde el hemisferio norte. Pero lo interesante es que cuando se observa en infrarrojo, la imagen es increíble. O sea, hay que verla, tienen que verla. Yo les aconsejo que la busquen. Sombrero Galaxy. MIRI Image. O sea, imagen MIRI, M-I-R-I, imagen MIRI de la galaxia del sombrero. Búsquenla, que realmente parece un disco fonográfico, ¿no? Es algo increíble. Y en esa galaxia, bueno, existen posibilidades de que hayan alguien como nosotros mirando hacia acá, ¿no? Yo no recuerdo si esta está a 50 millones de años luz. No recuerdo cuál es la distancia. No creo que esté aquí escrita. A ver. Aquí están las... Bueno, el agujero central, el agujero negro supermasivo que está en el centro de esta galaxia es 9.000 millones de masas solares, 9.000 millones de estrellas como el Sol. Tiene 2.000 cúmulos globulares y está a 30 millones de años luz de nosotros, en la constelación de Virgo. Bien, es observable con telescopio. Bien, es observable con telescopio. Bien, vamos a los 3 temas finales. La basura satelital. O sea, nosotros estamos incrementando la cantidad de satélites que hay alrededor de la Tierra, satélites artificiales. Elon Musk, con su compañía SpaceX, está poniendo la constelación Starlink, que ya ha multiplicado por 2 o por 3 la cantidad de satélites que hay en órbita. ¿Bien? Los chinos también van a poner la suya, que dicho sea de paso va a ser más de una. Los europeos quieren poner la suya, los rusos también. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con esto? Los científicos están diciendo que hay problemas con la cantidad de reentradas de estos satélites y de los cohetes que los ponen en órbita en la atmósfera. ¿Bien? La estratosfera, que es la capa de la atmósfera que está por encima de la troposfera, que es en la que nosotros vivimos, que es la capa más baja de la atmósfera, es la troposfera. Después viene la estratosfera. ¿Bien? Cuando los satélites mueren, cuando reentran en la atmósfera, no desaparecen. ¿Bien? Se disuelven, se destruyen y todos esos materiales que formaban parte del satélite se quedan flotando ahí en la estratosfera. ¿Bien? Entran a formar parte de la estratosfera. Y entonces, aquí pone un ejemplo de los cálculos. ¿Bien? En los últimos años, la cantidad de satélites que están reentrando en la atmósfera cada año es un promedio de 500. Se esperan para los próximos años, no muy lejanos, una cantidad de 10.000 de reentradas, de satélites todos los años. ¿Cuánto sería eso? Un satélite reentrando en la atmósfera cada hora de los 365 días del año. Un satélite por hora reentrando en nuestra atmósfera. ¿Qué implica esto? Bien, imagínense que solamente
Starlink tiene alrededor de 10.000 satélites ya. 630 de OneWeb. China ya lanzó los primeros 18 de su constelación Qianfan, que le llaman miles de velas. Los chinos quieren lanzar otra de 12.000 que se llama Honggu 3. Bueno, cuando se ve el mapa de la basura espacial es un desastre. Bien, la cosa es que se espera tener para 2030 alrededor de 100.000 satélites en órbita. Esto tiene dos problemas. Uno, de que pudiera comenzar, bien, el síndrome de Kessler, ese en el cual un satélite chocara con otro y los restos de eso chocaran con otro y todo se generara una reacción en cadena que crearía tal cantidad de basura espacial alrededor de la Tierra que nos sembraría en la Tierra. No podríamos lanzar otro satélite ni otra nave tripulada en miles de años. ¿Bien? Lo otro es que estamos contaminando la atmósfera. Bien, imagínense un satélite reentrando en la atmósfera cada hora, uno por hora, durante los 365 días del año. Entonces, este grupo de científicos ha estado analizando no solo muestras con aviones, tomadas con aviones, sino también haciendo varios modelos. Dicen que las partículas estratosféricas de ácido sulfúrico en la parte alta de la atmósfera sobre el Ártico, sobre el océano Ártico, contienen 20 diferentes elementos que están relacionados con la producción de naves espaciales. O sea, se están mezclando los elementos de esos satélites cuando entran en la atmósfera, se comienzan a mezclar con gases y elementos químicos que hay en la atmósfera normalmente. Bien, y ya estamos detectando allá arriba niobio, hafnium, que son minerales propios de los satélites. Bien, litio, plomo, aluminio, cobre, que eso los puede haber de forma natural en la atmósfera, pero las cantidades las abundancias, las cantidades que están habiendo son muy superiores a las que hay de forma natural. Bien. Entonces, dicen que las emisiones de aluminio y óxidos de nitrógeno por las reentradas de satélites se han doblado de 3,3 billones de gramos en el 2020 a 5,6 billones de gramos en el 2022. O sea, en 2 años se multiplicó por 2 la cantidad de óxidos de nitrógeno y de aluminio en la estratosfera. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, primero que todavía no sabemos qué efecto tiene eso en nosotros, pero algún efecto va a tener, tarde o temprano. ¿Sí? Este no es el primer estudio que sale sobre esto. Dicen que la cantidad de propellantes, o sea, de combustible, de cohetes, en la estratosfera pasó de 38 billones de gramos a 67 billones de gramos, al doble. Otros contaminantes que pueden estar en la atmósfera: carbón, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxido de aluminio y varias variedades de gases relacionados con el cloro. Todo esto tarde o temprano nos va a terminar dañando. Y uno de los principales objetivos de estos contaminantes es la capa de ozono. O sea, con todo el trabajo que pasamos para reparar la capa de ozono, con los famosos acuerdos que hubo hace unos años en el protocolo de Montreal, 1987, ¿bien? Hemos logrado recuperar bastante la capa de ozono y se supone que dentro de 50 años ya la capa de ozono se hubiera recuperado por completo. Con la cantidad de lanzamientos de satélites que estamos haciendo y su posterior destrucción en la atmósfera, vamos a comenzar de nuevo a destruir la capa de ozono. Lo que avanzamos lo vamos a comenzar a echar para atrás. ¿Por qué hay tantos satélites poniéndose en órbita? Por 2 cosas. Una, porque es tremendo negocio, y otra, por poder. ¿Sí? Yo conozco amigos que, como yo, se dedican a la astrofotografía, y esta cantidad de satélites en órbita te hace líneas en las fotos, ¿no? Salen como líneas en la foto y comienzan a molestar. Y antes se quejaban todos por eso. Y ahora, como están usando la internet de SpaceX, de Starlink, ya no se quejan más. Ahora están de lo más contentos. ¿Bien? Y así nos vamos engañando. O sea, ¿es muy bueno tener internet? Sí, es muy rico tener internet. Pero si eso nos va a afectar la capa de ozono, si va a afectar la salud de las personas que habitan y de los animales, de las especies que habitan en este planeta, debiéramos pensar eso un poquitico mejor. Bien, para que vean por dónde andamos.
vamos a las dos últimas noticias. La última es la del delfín. Bien, Blue Origins, la compañía de Jeff Bezos, el señor que era el magnate de Amazon, ¿bien? Hizo su vuelo de ese cohete que va hasta por encima de la línea de Kármán, o sea, hasta el borde del espacio, para llamar a los millonarios que pagan por esto, que no está clara la cifra, pero los tickets andan entre 250,000 y más. $250,000 y más. No está claro el número. Bien, pues dentro de este último vuelo que ocurrió este fin de semana, bien, había una señora llamada Emily Calandrelli. Emily Calandrelli. Bien, ella es una ingeniera del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, graduada del MIT. Bien, o sea, es un cerebro. Y ella voló en esta misión, y ahora voy a explicar algo importante. En el video, la grabación en video de su reacción cuando se vio ella flotando en el espacio y miró hacia la Tierra y hacia afuera, ¿sí? Eso quedó grabado en video y lo pusieron en Instagram. Lo hicieron público sin editar. Bien. Y ella comenzó a gritar cosas en su emisión, en su emoción. Oh my God, esto es el espacio, ¿no? Dios, esto es el espacio. Y una de las cosas que dijo es que se sentía como cuando había tenido un hijo. ¿Okay? O sea, el nivel de emoción fue tal cuando vio el espacio y vio la Tierra desde afuera que se sintió tan emocionada como si hubiera parido, hubiera tenido un hijo nuevo. ¿Okay? La cosa es que inmediatamente después de poner este video online, comenzaron a aparecer trolls y eran hombres, lamentablemente, porque así andamos. ¿Okay? Y comenzaron a decirle cosas como que llegar a ser una mujer no es un gran éxito. Bien, estoy leyendo textualmente cosas que publicaron en Twitter, en lo que era Twitter. ¿Bien? It is not an achievement being a woman. Ser una mujer no es un gran éxito, no es algo grande. ¿Bien? ¿Te consideras la mujer más caliente de todo el espacio? ¿No hay nadie que compita contigo? Entonces, todo ese tipo de ataques provocó que tuvieron que retirar el video y ella tuvo que hacer una declaración donde les voy a leer solamente un párrafo. Yo me niego a dar demasiado tiempo y espacio a los pequeños hombres que hay en Internet. Y no voy a leer más nada de lo que ella puso, les voy a leer solamente esa frase, ¿no? O sea, ¿qué sucede aquí? Cuando las personas salen al espacio, y esto es algo que se conoce hace muchísimo tiempo, desde que Yuri Gagarin voló al espacio, ¿bien? Se le llama en español el efecto perspectiva. ¿Bien? ¿Qué cosa es esto? En inglés se llama el overview effect, ¿bien? El efecto perspectiva. Cuando las personas salen al espacio exterior y ven la Tierra desde allá afuera, hay un cambio en su mente que ocurre en todos los casos. No hay nadie que sea ajeno a eso. Que se dan cuenta de varias cosas. Una es de cuán pequeño y frágil es el planeta. Otro, como le pasó al Capitán Kirk de Space, ¿cómo era la serie? Star Trek. El Capitán Kirk, cuando voló al espacio, si no lo han visto el video, mírenlo. Bien, él miraba a la Tierra, pero cuando miraba hacia el universo, la negrura del universo decía, la Tierra es la vida, el universo es la muerte. ¿Bien? Se genera un cambio tal en las personas porque se dan cuenta de muchas cosas, incluyendo de algo que yo siempre trato de repetir, que es que las fronteras humanas son totalmente artificiales y no tienen nada que ver con lo que debimos haber hecho en este planeta. ¿Bien? Entonces, esta señora, esta mujer, participó de ese efecto perspectiva que todos los astronautas, cosmonautas, taikonautas, como quieran llamarle, todo el que ha volado al espacio lo ha sentido. Es un efecto de euforia, pero también de admiración, de miedo, es un montón de cosas juntas que te sobresaturan la mente. ¿Bien? Y te transforman en otra persona. Cuando tú regresas de un vuelo espacial, tú no eres la misma persona de la que salió a volar hacia el espacio. ¿Bien? Te das cuenta del tamaño tan pequeño y de la fragilidad del planeta Tierra y de la importancia de mantener y cuidar la vida en la Tierra. Entonces, las personas cuando regresan
hay de todo tipo, ha pasado todo tipo de cosas, regresan con la mente totalmente cambiada. Bien, busquen en internet, en Wikipedia, efecto perspectiva y léanlo. Bien, es importante que entiendan eso. Y está mal burlarse de la persona que se manifiesta ante ese efecto con todo tipo de expresiones de felicidad y de nerviosismo y de lo que sea. Está muy mal burlarse de eso. Muy mal. Vamos a la última noticia. Un delfín solitario en el mar Báltico. Un delfín que lleva años sin ver a ningún otro de su especie en el mar Báltico. Bien. Está en las costas de Dinamarca. Este delfín tiene 17 años. Bien. Creo que lleva 5 o 7 años solitario. La cosa es que cuando se identificó a este delfín solitario, los científicos vieron la oportunidad de poder grabar sonidos en un delfín que no estaba relacionándose con otros delfines. Eso les daba una oportunidad de poder tratar de descifrar, de ayudar a entender qué significan los sonidos de los delfines. ¿Sí? Este delfín es el llamado pico de botella, ¿no? Nariz de botella. Y le pusieron por nombre Del. ¿Bien? Es una hembra, parece ser una hembra. La cosa es que cuando bajaron los micrófonos, al contrario de lo que esperaban los científicos, bien, porque, o sea, si una persona está solo en una isla, no tiene con quién hablar, no habla. Bueno, resultó que es al contrario. El delfín producía muchísimo sonido. ¿Sí? Y entonces dicen que incluso los delfines crean como unos silbidos y esos silbidos los científicos han logrado encontrar cuál es su significado. Y es que es como una especie de nombre para identificarse. O sea, cada delfín produce su silbido muy particular que es como su nombre. Es su firma, su presentación ante los demás. ¿Sí? Entonces, este delfín creó, en lugar de crear uno solo, tenía varios de estos silbidos. Y lo que están pensando los científicos es que estaría hablando con sí mismo. Estaría cubriendo su soledad, hablando con sí mismo, cosa que las personas que se encuentran en estado solitario comienzan a hacer. Hay varios estudios al respecto que dicen las personas que están solos comienzan a aumentar la cantidad de horas que hablan con sí mismos. ¿Bien? Y dicho sea de paso, o sea, eso no es que esté loca la persona, ¿no? Y por supuesto, es parte de un fenómeno psicológico, una respuesta psicológica a la soledad. ¿Bien? Dicen que este delfín Del emitió en el curso de 3 meses, se le registraron 10.800 sonidos diferentes. ¿Sí? A lo largo de 69 días. Y entonces dicen que más de la mitad, fíjense, o sea, había días que no producía sonido. Más de la mitad de los días que se estuvieron grabando, él produjo sonido. ¿Sí? Encontraron los sonidos, los científicos lograron grabar 2.200 chiflidos, 5.400 sonidos de la baja frecuencia, 760 sonidos de percusión y unos 2.200 sonidos de unos bursts, de unos pequeños grupos, ¿no? Y estos pulsos, ¿bien? Que son como una especie de clics, clic, 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 ¿bien? Son muy interesantes porque los delfines emiten estos sonidos como un signo de agresión hacia otros de su grupo. Y evidentemente este anda solo. ¿Por qué emite esos sonidos? No se sabe. ¿Sí? Pero esto pudiera ayudarnos a entender el lenguaje de los delfines. Recuerden que estamos haciendo intentos de comunicarnos. Mecho, llegaste casi al final, pero bueno, aquí estamos. Bienvenida, buenas noches. Estamos usando la inteligencia artificial y estamos haciendo intentos para comunicarnos con delfines y con ballenas, con cetáceos. ¿Sí? Pues este pudiera ser una gran ayuda. ¿Sí? O sea, los delfines no solo son animales sociales, sino que no se sabe por qué causa este está solo, pero también produce sonidos. Y lo que parece ser, lo que proponen los científicos es que parece que está hablando consigo mismo. Se llama y se responde. Quizás se haya creado 2, 3 personalidades
para autorresponderse. ¿Bien? Entonces, esto está sumamente interesante. No sé si vayan a hacer algo con el delfín, si traten de reunirlo con alguna manada de delfines. Bien, pero incluso la foto del artículo estaba lo más bonita. Pero esto puede ayudarnos incluso a entender un poco qué sucede con nosotros cuando nos quedamos solos, totalmente solos. Y me hace pensar en que nosotros como especie estamos solos en el universo, ¿no? Porque hasta ahora no hemos descubierto otra especie inteligente, ¿verdad? Dicho sea de paso, fuera de la Tierra. Porque inteligente aquí en la Tierra tenemos también los chimpancés, los delfines, las ballenas, los orangutanes, ¿verdad? Hay un montón de especies aquí muy inteligentes. Inteligencia fuera de la Tierra aún no hemos descubierto y quizás nosotros estemos gritando aquí como locos en medio de todas las barbaridades que hemos mencionado hoy de destrucción de la Tierra y todo, y de contaminación. Pues nuestros chillidos quizás haya alguien registrándolos por allí sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Bien, ojalá que sea así, ojalá que sea así. Así espero. Espero que haya alguien registrando nuestros sonidos, nuestras transmisiones, y que en algún momento, bueno, pues nos ayuden a resolver algunos de los problemas urgentes que tenemos, que están bien graves. Yo voy a dejar aquí hoy la transmisión. Espero que le hayan interesado estas noticias que dimos. Hay unas cuantas interesantes, otras que como esta que del delfín, que es un poco triste, pero que no deja de ser interesante. ¿Sí? Y nos enseña unas cuantas cosas. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche y que todas estas transmisiones están en podcast en Spotify, están en podcast en mi canal de YouTube de Astro Heredero, bien, que ya esta noche debe salir. Y también recuerden que están en la emisora Radio Ciencia 21, que la pueden escuchar online en internet. La buscan en Google, Radio Ciencia 21, le sale, están las 24 horas allí transmitiéndose todos estos programas y también los de la emergencia climática que hacemos los domingos. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches a todos. Nos vemos. Que descansen. Que ahora viene, bueno, tenemos unos días de descanso aquí. Feliz Thanksgiving para todos los que están acá en los Estados Unidos mañana. Que lo pasen con su familia, en uno de sus familiares y amigos. Que lo pasen muy bien. Nos vemos. Chao. Y que descansen.